cómo se gestiona un premio Nobel de Paz y cuánto es el costo finalmente que tiene gestionar todo un Nobel de Paz para pues tener el premio para el resto de la vida en la historia de la vida familiar y en una sala muy bonita, en un apartamento muy pinchado, pero con los regueros de muertos realmente tirado por los campos de Colombia. Yo quisiera saber cómo fue el entramado corrupto que hizo que en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos se pudiera terminar de concretar los acuerdos de paz que finalmente llevaron a momentos muy difíciles en términos de corrupción. ¿Quién mató o realmente el señor Jorge Enrique Pizano, el testigo más importante de Odebrecht, si realmente se tomó el cianuro? ¿Quién le puso el cianuro al señor ahí? Yo quisiera saber realmente por qué es que no podemos conocer la verdad de cómo fue el costo de la paz que nos dijeron esa comisión de la verdad que se inventaron, dice que supuestamente para que nos diga la verdad y todos los integrantes son de izquierda, porque acá al final, y tal vez aquí voy a de pronto a chuzar a Lucho, yo quisiera saber por qué la izquierda siempre quiere hacer quedar mal al ejército que ha cometido muchos errores, pero no asume la responsabilidad de todos los muertos. Que el Estado quede excluido de la responsabilidad. Este conflicto entre paramilitares y guerrilleros. No, el Estado tuvo una gran responsabilidad. Los que manejaron el Estado y los que fueron permisivos de crecer paramilitares sobre pretexto de enfrentar la guerrilla. Yo creo que en este escenario, si no hay una autocrítica, una reflexión desde el Estado, desde sus Fuerzas Armadas, desde su policía, desde los políticos, desde los presidentes, todos en general. Mientras tanto, el Estado considera que fue víctima de paramilitares y guerrilla. Me parece un error, Juan Carlos. Y yo lo digo con usted porque usted recientemente hizo un comentario que conmovió en todos los cimientos, que fue sobre decir que la Comisión de la Verdad no era objetiva. Y en esas condiciones, digo, ¿cuál es la Comisión de la Verdad objetiva? La que parte de sus propios problemas. Si el Estado no asume, si los paramilitares no asumen, y si sobre la FARC o la guerrilla no asumen, pues esta verdad será cada uno diciendo, esa no es mi verdad, la mía es esta. Claro que la gente tiene que ir a contar la verdad, claro que la gente tiene que ir a decir exactamente qué pasó. Lo que no está bien es si en algún caso quien tiene que contar o recoger esa verdad para luego explicarla, tiene una preferencia por un sector u otro. Y eso entonces es lo que sí enreda. Si usted va a crear un cuerpo colegiado, un comité, como toca en Colombia, porque como usted muchas veces ha dicho también, todo el mundo tiene su corazoncito y tiene su lado, pues lo que tiene que asegurarse es que esté toda la representatividad. Y no, como a veces, y lo he dicho antes, parte de lo que preocupa específicamente en el Acuerdo de La Habana es que quedó la idea de que se hizo un acuerdo entre los grupos armados, la izquierda radical y la centroizquierda, pero el centro, la centro derecha y la derecha quedaron excluidos. Sí. Necesitamos una sombrilla para todos. Mira todas las pasiones que genera hablar de la verdad, algo que debería ser inherente justamente a la acción del ser humano. Pero aquí tiene que ser por eso la verdad de todos, pero no una verdad con sesgo ideológico, no una verdad entonces que me convenga a mí y que afecte al otro. La verdad es la verdad, independiente lo que se sepa. Y yo sí creo que este país no tiene hoy ni la verdad absoluta de lo que ha pasado con el paramilitarismo, ni de lo que pasó con las FARC, ni de lo que siguen haciendo, ni de lo que hace el ELN. Y claro que hay unos dolores inmensos. Mire, yo esta semana hablaba acá con mis hijos que me preguntan y con mi esposa me dicen, ¿por qué tanto odio en el país? ¿Por qué tanto dolor? Y yo también le decía, pero ¿cómo no tener dolor y cómo yo no voy a justificar también a una madre a la cual le desaparecieron su hijo y se lo hicieron pasar por guerrillero? O sea, uno cómo no va a entender eso. Yo creo que la verdad de los falsos positivos se tiene que saber y los culpables tienen que pagar. Claro que hay personas que están involucradas ahí, claro que está comprobado y por supuesto se tiene que saber la verdad. Lo que no contribuye a la verdad es decir que todos hicieron parte de eso. Yo creo que eso sí no contribuye a la verdad y ahí es donde ¿qué? Donde termina un sesgo ideológico equivocado, donde no terminamos sabiendo la verdad. Entonces yo creo que sí es importante es, primero, que la gente, estas personas en estos procesos, lo primero que sepa, la verdad y la justicia y la reparación es absolutamente necesario. Los tres son necesarios y son inherentes a la paz y son inherentes a la reconciliación. Miren, sin verdad no va a haber ni paz ni reconciliación y eso es uno de los temas hoy más afectados. Entonces yo sí creo, Vicky,
que es importante que quienes tengan estas responsabilidades respondan, no solo ante la justicia, ante las víctimas y ante el país. El ejército, cuando comete crímenes de lesa humanidad, es juzgado doblemente con más dureza por los entes internacionales, porque son una fuerza elegida por, obviamente, que tiene que representar al pueblo, que tiene que defender al pueblo. Pero la pregunta mía es, ¿por qué el ejército, y eso es un tema muy delicado y es una verdad que duele, por qué el ejército masacró patrullando con paramilitares a nuestros campesinos? De eso hay cientos de masacres en las cuales el ejército sabía, el ejército propició y no hizo nada para que mataran a nuestros campesinos. Entonces, no es que uno critique el ejército, es que el ejército, nosotros hablamos de las FARC y los paramilitares, ellos son grupos delincuenciales, pero el ejército, que es un ejército que nos debería proteger, que debería estar en todas las zonas del país, se presta para estos crímenes tan atroces, de descuartizamiento, de desplazamiento. No, es que esa es una falacia. No, eso es una falacia. Porque mire, hablemos de los falsos positivos. Eso no fueron unas manzanas podridas, Vicky. Eso fue todo el ejército. Había un lineamiento uribista, todo el ejército sabía. El ejército sabía. Muchos, pero callan. Matador. Son 220.000 personas en armas y todos saben qué pasaba. Que son corruptos. ¿Todos los periodistas somos corruptos? No. Pero si se quedan callados, si son cómplices de la corrupción, ¿sí me entiende? Uno de los temas que sí llama la atención es, citan a los generales, citan a los militares, y esto es con cámaras de televisión, tribunas y demás, y en el fondo, pues uno dice, bueno, eso es lo que viene. Citan a los jefes de la guerrilla, puerta cerrada, sin cámaras, luego es con rueda de prensa. Hombre, eso no es lo que está bien. Y sí, también le digo una cosa para terminar. Por supuesto que una violación de la ley por parte de un agente del Estado es mucho más grave que la violación de la ley de un miembro de un grupo criminal. Eso nunca se ha puesto en duda. Pero lo que no puede seguir aquí pasando es tratar de enmascarar toda la cantidad de terrorismo, violencia, destrucción del país que causó un grupo y que ahora ellos, aliados con otros, quieren llegar al camino al poder cuando lo único que han hecho es destruir. Pero, y el modelo que tienen... Mire, Juan, ¿le puedo contestar a Juan? Pero yo Sí, estaba en el... Listo. Cuando habla Juan de los aliados, sin duda aliados en la política, porque eso es lo que a través de los políticos es que y la el poder, pero corrupción. Bueno, mire, Juan, es que lo terrible es que eso sigue pasando. Mire, hace un año se bombardeó para capturar o neutralizar, como se llama, a Gildardo Cucho. En ese bombardeo desclasificaron los documentos, se llamaba la Operación Atay. En ese bombardeo a Gildardo Cucho murieron 12 niños guerrilleros, 12 niños soldados, amparados y protegidos por el derecho. 12 pero María Andrea, sí, reclutados, ya son doblemente víctimas.